Estamos en vivo. Ok. Buenas noches. Me parece que no estoy saliendo porque no me veo. Sí, te observamos. Ok. Buenas noches, doctores. Buenas noches con todos. Agradecerles siempre el tiempo, la consideración. Y nuevamente estamos pues con nuestras charlas habituales y esta es la última, nuevamente con el doctor Huarcaya, y es David Huarcaya Victoria, que nos acompaña como siempre. Y esta vez el tema va a ser comorbilidad en un paciente con abuso de sustancias. Lo dejo, doctores, con el doctor Huarcaya. Doctor, puede empezar. Gracias, Diana, por la presentación y gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Déjenme un ratito comprobar esto, un rato el tema del vídeo. Ya. Ya está. Muy bien. Hoy día vamos a tener nuestra quinta conferencia, nuestra quinta actividad, ya la última en lo que va de este ciclo de conferencias de educación médica continua, específicamente hablando acerca de los problemas que tienen los pacientes con trastorno afectivo bipolar. Y vamos a hablar acerca de una de las comorbilidades más frecuentes, pero a pesar de que sea una de las más frecuentes, vamos a ver en el devenir de esta conferencia que no hay mucha información, mucha evidencia respecto al tratamiento de este problema. Y es la comorbilidad que existe entre trastorno afectivo bipolar y el uso de sustancias o el abuso de sustancias. Para esto, bueno, acá están mis conflictos de interés. He decidido dividir esta presentación, que espero realizarla en unos 40 a 45 minutos, en estos tres grandes puntos. Primero, para resaltar la relevancia de esta comorbilidad, revisaremos algunos datos epidemiológicos. Esto nos permitirá dar a entender la gran importancia y trascendencia que tiene esta comorbilidad. Después hablaremos acerca de las consecuencias, por qué es más deteriorante, por qué es más severo, por qué los pacientes con esta comorbilidad de trastorno afectivo bipolar y abuso de sustancias tienen una peor respuesta al tratamiento, mayores tasas de suicidabilidad y otros problemas de las consecuencias de esta comorbilidad. Y revisaremos la guía CANMAT, la guía la guía canadiense del manejo de esta comorbilidad. Ojo, la guía CANMAT de esta comorbilidad es de 2012, pues ya han pasado varios años desde entonces, pero vamos a darnos cuenta que la evidencia desde esa fecha, desde 2012 hasta las últimas revisiones, revisiones inclusive de marzo de este año, del 2021, no han encontrado mayores estudios, no hay más estudios, no hay más evidencia, y eso es una gran limitante a la hora de plantear el tratamiento y el abordaje que se tiene que realizar a este tipo de pacientes. Muy bien, y bueno, terminaré con algunas conclusiones breves. Entonces, algunos datos epidemiológicos para poder centrar el tema, para poder entender la relevancia y la importancia de este tema. Primero, hay que recordar que los trastornos afectivos bipolares tienen una prevalencia de vida, según algunos estudios, del 1.3 a 4.5%. Ya las series más grandes, las realizadas por la Organización Mundial de la Salud, reportan una prevalencia de vida de hasta el 4.8%. Mientras que el abuso de sustancias se ha reportado hasta en un 5.7% a nivel mundial, con cifras muy variables dependiendo del país en el que se realice el estudio. Hay algunos países en los cuales hay una mayor prevalencia de vida, como por ejemplo en Estados Unidos. Hay países como los asiáticos, en los cuales la prevalencia de este consumo de sustancias es, por el contrario, menor, comparándolo con algunos países occidentales. De todas las sustancias, tanto lícitas como ilícitas, la más común y la más frecuente en abuso y en consumo es el alcohol, de lejos. Nuevamente, la prevalencia de su uso y de su abuso va a depender del país en el cual se haga el estudio. Cifras muy altas en países como Estados Unidos,
cifras bajas en países como Irán o en otros países asiáticos. Pero lo importante acá es que es la sustancia que genera más abuso a nivel mundial. Ya les comenté, en Irán, por ejemplo, según criterios del DSM-4, la prevalencia, según algunos estudios epidemiológicos, del abuso de alcohol es solamente del 1% hasta del 1.3%. Compárenlo con la prevalencia de abuso en Estados Unidos, cifras tan altas como el 13.9%. Entonces, va a depender de los valores culturales, de los valores sociales, de cómo entiende la sociedad, la cultura de cada país el consumo de esta sustancia. Por lo tanto, los datos epidemiológicos son muy variables, muy variables, dependiendo, insisto, del país en el cual se haga el estudio. Ahora, eso es por separado, pero ¿qué pasa con la comorbilidad? ¿Qué pasa con qué tan frecuente es esta comorbilidad? Los pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen dentro de de todos los diagnósticos psiquiátricos, son los pacientes que más comorbilidades psiquiátricas tienen. Los pacientes con trastorno afectivo bipolar, dentro de todas sus comorbilidades, una de las más comunes, de las más frecuentes, es el abuso de sustancias. Tienen la más alta, por no decir una de las más altas o la más alta, prevalencia de abuso de sustancias de todos los trastornos mentales. Esquizofrenia, depresión, espectro autista, etc. La bipolaridad se lleva de encuentro y es el que tiene más frecuencia, en que encontramos más frecuentemente esta asociación. Este es una revisión sistemática con un metaanálisis publicado en el Journal of Affective Disorder ya hace algunos años, en 2016, en el cual se revisan los estudios publicados desde 1990 hasta 2015, y que buscaron documentar la prevalencia de esta comorbilidad de trastorno afectivo bipolar con el consumo de sustancias. Y acá hay que hacer una pequeña salvedad. Pueden ocurrir dos escenarios. El escenario del paciente que tiene inicialmente un diagnóstico de bipolaridad y que a esto se le añade el consumo de la sustancia. O sea, la bipolaridad, el diagnóstico principal, y lo comórbido es el consumo de las sustancias. El otro escenario es el paciente que primero desarrolló un trastorno por abuso de sustancias, por abuso de alcohol, y en el devenir de la evolución de este trastorno adictivo, desarrolla el trastorno afectivo bipolar. ¿Qué se sabe? Que es más común, es más frecuente el primer escenario, en el cual primero aparecen los síntomas bipolares y después aparece el consumo de sustancias. Entonces, acá podemos ver en primera instancia las prevalencias dependiendo del tipo de sustancia de abuso, tanto en pacientes con trastorno afectivo bipolar tipo 1 y en pacientes con trastorno afectivo bipolar tipo 2. Acá podemos notar cómo el más común es el alcohol. El alcohol es la sustancia de abuso más frecuentemente utilizada en pacientes con trastorno afectivo bipolar 1, trastorno afectivo bipolar tipo 2, en general, en trastorno bipolar. Entonces, acá están los casos de los pacientes que tienen un diagnóstico de bipolaridad y que se le añade un consumo de sustancias. Pero, ¿qué pasa en el caso de los pacientes que ya tienen de por sí o de base un abuso de sustancias y posteriormente se añade un trastorno afectivo bipolar? ¿Quiénes son los más frecuentes en este segundo escenario? Cualquier sustancia, cualquier droga de abuso. Cannabis, alucinógenos, cocaína, anfetaminas y alcohol en menor medida. Entonces, la principal asociación con el alcohol ocurre en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de bipolaridad y posteriormente desarrollan una patología adictiva. Ya hablando en porcentajes, de las drogas ilícitas fuera del alcohol, el primero es el cannabis, marihuana, de hasta un 17%,
seguido de cocaína, 6.6%, opioides, 4.3%, y bueno, dentro de las drogas lícitas, la más común es el alcohol, hasta un 23.7%. O sea, es altísima esta comorbilidad. Es muy frecuente, entonces, lo que ya les dije al inicio, que ocurra esta asociación, que a la larga, como vamos a ver después, va a complicar la evolución, el pronóstico y el tratamiento en estos pacientes. Hablando de el riesgo de desarrollar el uso de alcohol en pacientes con trastorno bipolar, bueno, acá está en la serie de estudios en el metaanálisis, un OR de 4. O sea, las personas que tienen un diagnóstico de un trastorno bipolar tienen hasta 4 veces más riesgo de desarrollar una patología por consumo de alcohol. Cifra que se va, el OR se dispara hasta 4.95 cuando se examina con cualquier sustancia ilícita o con cualquier droga ilícita, sea marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas, etc. ¿Qué estudios hay en Latinoamérica? Este es un estudio muy interesante que salió publicado el año recién pasado en la revista colombiana de psiquiatría. Es un estudio realizado, un estudio secundario de una base de datos a 15.351 personas de Colombia, en Colombia, de toda esta población, un 1.2% tenían un diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar, dividiéndolos 83.9% trastorno afectivo bipolar tipo 1, un 16% un trastorno afectivo bipolar tipo 2. ¿Qué se buscó en este estudio? Pues documentar qué tan frecuente era la patología alcohólica, el uso y el abuso del alcohol en esta población de pacientes bipolares. Para esto se utilizó el audit, ese es uno de los instrumentos, bueno, los colegas que trabajan en conductas adictivas en farmacodependencia conocen muy bien este instrumento. Puede darte, de acuerdo a sus resultados, 3 posibles categorías. Categoría de ningún problema, o sea, no, el alcohol no representa ningún problema. Bebedores en un posible riesgo, o sea, consume alcohol y hay un riesgo de que puedan desarrollar una dependencia. Y la categoría más severa, que nos dice el audit, es acerca de una posible dependencia que ya requiere una intervención y una evaluación adecuada. Entonces, se le aplicó el audit a estas personas con bipolaridad, a estos 131 pacientes con bipolaridad. Lo interesante de notar es que ninguno, el 0%, si cero, nada, refirieron ningún problema con respecto al alcohol. O sea, toda la población de estos pacientes con trastorno afectivo bipolar tenían, en mayor o menor medida, algún problema con el alcohol o algún consumo en riesgo, que les puede llevar al riesgo de generar una dependencia. Un 35.1% fueron bebedores en riesgo y un 64.9%, 65 ya redondeando, con una posible dependencia. Cifras altas, pues, ¿no? Altas, que nos hablan de esta comorbilidad que, insisto, es muy importante. Y ahora, revisando, separándolos a estas poblaciones en el total de en los bebedores en riesgo y en los que tienen una posible dependencia, ¿qué variables se han visto que están asociadas a la posible dependencia? Interesante, ¿eh? El ser mujer. Las mujeres, el ser mujer implica hasta 3.29 veces más posibilidades de tener una posible dependencia en estos pacientes con bipolaridad. Y este es un dato que se repite a nivel mundial, en el cual por número bruto, por porcentaje, el porcentaje de varones que tienen un consumo de alcohol es mayor que el de las mujeres, pero cuando se hacen los análisis de regresión para calcular el OR, se encuentra que, más bien, aún así los hombres tengan mayor porcentaje, las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar una posible dependencia. Si vemos los factores asociados que se reportan en este estudio, ya haciendo el ajuste con las variables confusoras, ¿qué es lo que se ha encontrado en este estudio de Colombia? El sexo femenino, las mujeres tienen 3.32 veces más posibilidades de tener una dependencia al alcohol que los varones.
otras variables sociodemográficas muy importantes, los que no viven con su pareja, los que están casados o tienen una pareja, pero no viven con ella, tienen, miren, de la cifra más alta, hasta 9.49 veces más riesgo de tener una posible dependencia. Los varones, los mayores de 45 años, aquellos que ya han tenido o tienen una ideación suicida o una planeación suicida, ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de las consecuencias de esta comorbilidad. El consumir tabaco, el consumir marihuana, o sea, el tener otra sustancia adictiva, o el tener otra patología adictiva, pues te lleva desde hasta 6.8 hasta 7 veces más el riesgo de tener una dependencia en estos pacientes bipolares. ¿Y qué factores de protección se han encontrado? El tener un grado de instrucción universitario y el vivir en un hogar rural, comparándolo con el urbano. Bueno, igual, esto entiéndanlo ustedes en el contexto de la realidad de Colombia. No he encontrado algún estudio tan amplio, tan serio, metodológicamente robusto que se haya realizado en Perú. De repente algunos de ustedes conocen, no lo sé, en el momento de la discusión podemos, me los podría presentar. Pero igual, entender esto, hay que entender estos resultados en el contexto de Colombia, pero igual, sea como fuese, hay muchas variables que se repiten en otros estudios realizados a nivel internacional. La comorbilidad con otras patologías adictivas, la planeación suicida, el sexo femenino, el estado civil, el vivir solo, separado de la pareja, bueno, son los factores de riesgo asociados a esta dependencia al alcohol en los pacientes bipolares. Muy bien, dicho esto, y ya habiendo conocido algunos datos más interesantes, no he encontrado algún nuevo metaanálisis, ese es el último, el del YAD de 2016. He hecho una búsqueda de PubMed, no he encontrado algún nuevo metaanálisis. Hasta el momento esa es la información que tenemos. Digamos, 23-24% de pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen una comorbilidad con consumo de alcohol, 17% con cannabis y 6.6% con cocaína y las demás sustancias que ya les comenté. Entonces, dicho esto, ya podemos entender cómo esta comorbilidad, cómo esta patología, bueno, que algunos la llaman patología dual, al final es una comorbilidad, no es la excepción. El consumo de sustancias en los pacientes bipolares no es la excepción, más bien pareciera ser que es inclusive hasta la regla. Y en todo paciente con un diagnóstico de bipolaridad se tiene que hacer un screening, un tamizaje del consumo de sustancias. Y en todo paciente con consumo de sustancias también tiene que hacerse un tamizaje de posibles síntomas bipolares. O sea, ese es el primer mensaje que tenemos que llevarnos. Hay que buscar activamente, porque no es poco frecuente. Por el contrario, es muy, muy frecuente. Entonces, sabemos muy bien, no me voy a detener mucho en esto, porque, bueno, esto ya lo tendrán que hablar los colegas de conductas adictivas, eso es su área principal de trabajo, pero sabemos muy bien que la dependencia al alcohol es una condición crónica, una condición que causa deterioro. Me olvidé ponerles acá el cuadro de los años de vida saludables perdidos por enfermedades y grupos etarios en el Perú, pero en la población económicamente activa entre 25 y 49 años, el consumo de alcohol representa la segunda o la tercera causa de años de vida saludables perdidos. La primera sigue siendo la depresión, la segunda el consumo de alcohol, la cuarta, por si acaso, es esquizofrenia, o sea, nosotros en psiquiatría, pues estamos ahí en el top 10 de las enfermedades que causan incapacidad en la población económicamente activa. Entonces, el consumo del alcohol causa deterioro laboral, personal, económico, de salud, por todas las complicaciones en gastroenterología, endocrinología, medicina interna que generan el alcoholismo, de tal manera que en Latinoamérica representa una de las primeras causas de años de vida saludables perdidos y igual situación ocurre en el Perú. Entonces, ¿qué pasa cuando estos problemas inherentes del alcoholismo o del consumo de cualquier otra sustancia se añaden a los problemas que ya de por sí tienen los pacientes con trastorno afectivo bipolar y que en el devenir de todas estas charlas, hemos estado, de todas estas conferencias, de estas 4 conferencias que venimos realizando en este año, hemos comentado? Evidentemente, no es nada bueno, se complica la evolución.
mayor número de episodios afectivos, mayor número de episodios mixtos, un ciclaje rápido de la bipolaridad, mayor prevalencia de suicidio, menor recuperación funcional, menor respuesta al tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico. Esas son todas las consecuencias que trae esta comorbilidad. Revisemos algunos datos y algunas investigaciones. Recordamos muy bien el espectro bipolar de Akiscal, en el cual, acá está, el bipolar 3,5 es aquel que los síntomas maníacos, hipomaníacos, se desencadenan por el abuso de sustancias o por el abuso de alcohol. O sea, ya Akiscal entendía en su concepto de espectro bipolar que la comorbilidad o que el consumo de sustancias pudiera desencadenar episodios maníacos o hipomaníacos. Ya estudios posteriores, vamos a revisar, han documentado esta asociación. Este es un trabajo muy, muy interesante, publicado hace poco, el año recién pasado, en 2020, en el cual se documenta el peor pronóstico que tienen estos pacientes. Esto fue realizado, si mal no recuerdo, en Japón, ahí está, estudio en 3.130 pacientes con trastorno afectivo bipolar de Japón. Nuevamente, contextualicemos, en Japón la prevalencia de consumo de sustancias no es tan dramática como la que ocurre en Estados Unidos, si tienen por un tema genético y hasta cultural también, una menor tolerancia al alcoholismo, pero bueno, son los datos que tenemos. Estudio a 3.130 pacientes con diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar en Japón, de los cuales estos pacientes se dividieron en dos grandes ramas, los que tenían una remisión de los síntomas bipolares, 1.307, y los que no remitieron. Y dentro de los que no remitieron, de los 1.823 pacientes que no tenían, en los cuales no había una remisión de su sintomatología, más bien estaban activos, el 40.3% tenían una depresión moderada severa, 8.3% hipomanía, manía y 9.6% sintomatología mixta. Que corresponde con los datos que ya hemos revisado en conferencias previas, en los cuales la no remisión o la pobre remisión de estos pacientes se da más por los síntomas depresivos que por los síntomas maníacos o hipomaníacos. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con el alcoholismo? Se analizaron cuáles fueron las características sociodemográficas y clínicas que estaban asociadas a los pacientes que no remitían, comparándolos con los que sí remitían. ¿Qué se encontró? El sexo femenino. El sexo femenino, o sea, es una variable asociada a la no remisión de la sintomatología bipolar hasta 1.3 veces el OR. La edad joven, más bien fue un factor de protección. El ser desempleado, 1.5 veces más riesgo de no responder, de tener un de no remitir ante el tratamiento. La ciclación rápida, tengan siempre presente esto. La ciclación rápida va a hacer, o sea, que de un día para otro, inclusive las ciclaciones ultra rápidas, los cambios del estado del ánimo dentro del mismo día, que pueden hacernos confundir con la sintomatología de inestabilidad emocional propia de las pacientes con trastorno límite de la personalidad. Pero bueno, la ciclación rápida también es un factor asociado a un peor pronóstico. Y acá está el dato importante. El abuso de alcohol y en general de cualquier otro tipo de sustancia. Los pacientes que abusan de alcohol tienen hasta 2.2 veces más el riesgo de no remitir, de que su bipolaridad no remita, a pesar de recibir un buen tratamiento. El tener un pobre soporte social, ya esa es la variable más importante, hasta 6.9 veces más riesgo de no remitir. Y bueno, lo que ya esperemos que no ocurra después de haber revisado las guías en estas conferencias, paciente con bipolaridad que no usa litio, que no ha usado litio, tiene mayor riesgo de no remitir. Y bueno, el paciente que con bipolaridad al cual le dan antidepresivos, que esto pues ya hasta el cansancio lo hemos repetido, es una cuestión iatrogénica, es una iatrogenia, porque tú a un bipolar no le puedes dar antidepresivos como monoterapia, solamente le estás complicando el pronóstico, le complicas la evolución, bueno, y esto es uno de los datos que confirma esta idea y que ha sido repetido en muchos estudios, en muchas series más grandes y en muchos estudios metodológicamente más rigurosos. Entonces, vemos cómo el abuso de sustancias, el abuso de alcohol es una variable muy importante en el peor pronóstico
de estos pacientes con trastorno afectivo bipolar. Además, se ha documentado que el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, se ha asociado con un mayor número de episodios. Acá lo vemos. Está muy relacionado con la ciclación rápida. El consumo de sustancias está asociado con la ciclación rápida y como sabemos, evidentemente, si es que hay una ciclación rápida, bueno, por lógica va a haber un mayor número de episodios maníacos, hipomaníacos, mixtos, etcétera, pues, ¿no? Y acá podemos ver hasta un 41% de los pacientes bipolares 1 que ciclan, que tienen ciclación rápida, tienen una historia de abuso de sustancias. Y si queremos verlo ya con los ORs, con los riesgos, este es un estudio publicado en Bipolar Disorder por el grupo de Gordon Smith el año recién pasado, en una muestra grande de pacientes con trastorno afectivo bipolar, que se ha encontrado que los pacientes, estos son un grupo de pacientes que consumen alcohol, bipolares que consumen alcohol, y se ha buscado ver si es que hay alguna diferencia entre los que consumen alcohol y los que no consumen dependiendo del sexo. ¿Qué se ha encontrado? Que los pacientes bipolares que consumen alcohol tienen mayor riesgo de suicidio comparándolo con los pacientes bipolares que no consumen alcohol. Según el sexo, 1.8 veces más riesgo en las mujeres, 1.48 veces más riesgo en los varones. La ciclación rápida, que es lo que estamos comentando ahora, 1.8 veces más riesgo de ciclación rápida. Mayores episodios depresivos, mayor número de episodios depresivos y de episodios maníacos. Bueno, esta asociación solamente se ha encontrado en las mujeres. 1.35 veces más riesgo de episodios depresivos y 1.3 veces más riesgo de episodios maníacos. Comorbilidades con otras patologías psiquiátricas, trastorno de pánico, muy común en estos pacientes que consumen alcohol y son bipolares, y además problemas de la conducta alimentaria o trastornos de la conducta alimentaria, hasta 2 veces más riesgo de desarrollar esta patología de pánico y de problemas de la conducta alimentaria en pacientes con bipolaridad que consumen alcohol. Entonces, la comorbilidad no viene sola, pues, ¿no? Son hasta 3 diagnósticos. Encima de que es bipolar y tiene consumo de sustancias de alcohol, a eso añádele un trastorno de pánico, a eso añádele un problema de la conducta alimentaria como atracones, anorexia, bulimia, etc. Otra posible consecuencia de esta comorbilidad es el viraje. El cambio de la fase depresiva hacia la hipomanía, manía o la aparición de síntomas mixtos. Este es un estudio muy interesante, un estudio de supervivencia, ya tiene sus años, ya tiene 11 años de publicado, en el cual se evalúa el impacto del abuso de las sustancias en la recuperación de los pacientes con episodios depresivos, pacientes bipolares con episodios depresivos. Y este segundo cuadro es el más importante. Miren, uso de alcohol, pacientes con bipolaridad que nunca usaron alcohol, que usaron alcohol en el pasado y que usan alcohol actualmente, igual con el uso de cualquier otro tipo de sustancia de abuso. ¿Qué se ha visto? Que los pacientes que consumen alcohol y actualmente y que han tenido una historia de consumo de alcohol, tienen prospectivamente, después de hasta 3 años de seguimiento, más posibilidades de hacer un viraje hacia la manía, hipomanía o síntomas mixtos, comparándolo con los que nunca han consumido alcohol, una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, esto es muy importante porque la bipolaridad, como sabemos, se inicia a edades muy tempranas. Los primeros síntomas o los primeros episodios depresivos aparecen en la adolescencia. Episodios maníacos pueden aparecer en la adolescencia temprana o tardía. Y eso es generalmente el heraldo que avisa que posteriormente pudiera haber una patología adictiva que se asocia. Tratar adecuadamente el primer episodio depresivo o el primer episodio hipomaníaco y evitar que a la larga ocurra la comorbilidad con el abuso de sustancias. Porque una vez se establece esta comorbilidad, es muy difícil el manejo, y ya vamos a ver por qué, es ciertamente complicado. Este viraje hacia la manía
está asociado entonces al consumo de las sustancias, tanto de alcohol como de cualquier otro consumo de sustancias. Pero eso no ocurre, como pueden ver en el cuadro de su mano izquierda, de su lado izquierdo, perdón, con la recuperación de los síntomas depresivos. Ahí sí no interviene. Si tú estás con una sintomatología depresiva, vas a mejorar consumas o no consumas alcohol. El problema es el viraje. El viraje, ahí es el problema, ahí es donde interviene en la evolución este problema del alcoholismo. Y tiene sentido, pues, ¿no? Porque dentro de todas las patologías afectivas, los pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen hasta 7 veces más riesgo de desarrollar una comorbilidad con el abuso de sustancias, comparándolo con los pacientes con la depresión unipolar o con la depresión mayor, que tienen 1.5 o hasta 2 veces riesgo. Entonces, el problema no va, o la explicación, el gatillante no va por la sintomatología depresiva. Pueden ser por los temas de la personalidad en los bipolares, por los temas de la manía, por los temas hasta de aplacar esa sensación maníaca con el alcohol. Entonces, pareciera ser que la asociación y la explicación de esta comorbilidad no va tanto por la sintomatología depresiva, insisto, sino más bien por la sintomatología eufórica, maníaca o hipomaníaca. Es por eso que la comorbilidad ocurre más frecuentemente en los bipolares tipo 1 que en los bipolares tipo 2, como ya vimos en diapositivas previas. Las tasas de suicidio. Las tasas de suicidio son de intentos de suicidio y de suicidio ya consumado, como sabemos, son altas en los pacientes con trastorno afectivo bipolar. Algunas series, algunos estudios documentan que desde cifras tan bajas como igual altas, pero igual 25%, o sea, un 56% de los pacientes con trastorno afectivo bipolar consideraron en un momento de su evolución matarse, y hasta un 10 a 15% de los pacientes bipolares llegan a matarse, o sea, tienen éxito en su suicidio. Ya, bueno, hemos tenido una clase, una conferencia dedicada exclusivamente a los factores de riesgo de la suicidabilidad, y si recordarán, dentro de uno de estos factores de riesgo habíamos mencionado como un factor aislado por ahí, el alcohol. Bueno, ahora ya es momento de ampliarlo. Este es un estudio publicado ya hace también algunos años, en 2010, a 1.643 pacientes con diagnóstico, según criterios de DSM-4, de trastorno afectivo bipolar. Se le aplicó la escala Audadis para el tema de alcoholismo. Y el 54% de los pacientes tenían algún consumo perjudicial de alcohol. Cifras, bueno, en parte similares a lo que se encontró en el grupo de Colombia. Y cuando se analiza el riesgo del pensamiento suicida, la idea suicida y el acto suicida, se ha visto que, separando a los pacientes en dos grandes grupos, pacientes bipolares que han salido positivos al consumo de alcohol, al consumo perjudicial de sustancias del alcohol, y pacientes bipolares que no consumen la sustancia. Los pacientes bipolares que consumen la sustancia tienen hasta 2.25 veces más riesgo de matarse, de realizar un intento suicida, comparándolo con aquellos que no consumen alcohol. Entonces ya ustedes van armando el rompecabezas de todas las consecuencias que va a traer esta comorbilidad. Esta es una de las más importantes, evidentemente. Ahí está resaltado, intento de suicidio, hasta 2.25 veces más posibilidades de intentar matarse. Esto es lo que les había presentado ya hace algunas conferencias. Factores asociados que nos permitirían predecir en mayor o menor medida qué pacientes van a tener intentos suicidas múltiples versus intentos suicidas únicos. Dentro de los intentos suicidas múltiples, ¿qué factores nos permitirían predecir estos intentos múltiples? Características límites de la personalidad, borderlines, y en segundo puesto, el abuso de sustancias. Eso es algo que siempre repito a los médicos a los médicos que buscamos formar en el hospital Almenara donde trabajo. Tienes un paciente con un primer episodio suicida. ¿Qué características tienes que buscar en este paciente para poder predecir en mayor o menor medida que vaya a volver a intentar matarse? Características límites de la personalidad, borderline, inestabilidad emocional, el abuso de sustancias, ese es el segundo más importante.
el viraje, como tú le das un antidepresivo y es un viraje, el sexo femenino y la resistencia al tratamiento antidepresivo. Estas cosas tienen que estar bien historiadas, bien en análisis bien detalladas en la historia clínica para poder saber si es que el paciente va a volver a intentar matarse en algún futuro. Entonces, el abuso de sustancias es muy importante en estos trastornos afectivos. Y este es un metaanálisis, el último que recién he encontrado, también publicado en el Journal of Affective Disorder. Este ya es un poquito también más antiguo, de 2014, no he encontrado un metaanálisis nuevo hasta el momento, en el cual se busca la asociación entre el uso de sustancias en general y de alcohol en particular con la historia de intentos suicidas en las personas que tienen un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. ¿Qué se ha visto? Que las personas, ya acá por ejemplo, este estudio que les presenté, el de acá, el de Oquendo, ya está incluido acá en el metaanálisis. Entonces, los pacientes bipolares que consumen alcohol tienen hasta 1.7 veces más riesgo de intentar matarse, de conducta suicida, comparándolo con aquellos bipolares que no consumen alcohol. Ya esto es un metaanálisis, un nivel de evidencia más potente, más robusto. Y cuando lo analizamos por cualquier consumo de sustancia, marihuana, alcohol, cocaína, heroína, etcétera, las cifras se mantienen similares, pues, ¿no? 1.77 veces más posibilidades de que el paciente con esta comorbilidad intente matarse. Y esto evidentemente tiene muchas implicancias clínicas. El riesgo del intento de suicidio en los pacientes bipolares es extremadamente alto. Y si a esto le sumamos que puede complicarse aún más por esta comorbilidad, pues eso nos lleva a nosotros, los psiquiatras, a buscar activamente consumo de sustancia en estos pacientes bipolares. No es una función solamente del colega de farmacodependencia, de conductas adictivas. Todo médico psiquiatra general, diagnostica una bipolaridad, busquen activamente el consumo de sustancias. Ahora, además, también se ha asociado este consumo de sustancias con una menor recuperación funcional. O sea, después de haber pasado la fase depresiva, la fase maníaca y encontrarse en la estabilización, aquellos pacientes que consumen sustancias, esta estabilización va a ser de una menor funcionalidad comparándolo con aquellos que no consumen sustancias. Por ejemplo, en este estudio, utilizando el GAF, la escala de funcionamiento global, ¿qué se ha visto? Miren, los pacientes que consumen, que tienen un consumo bipolares, que tienen un excesivo consumo de sustancias, comparándolo con aquellos que no usan, un mayor GAF, o sea, un peor funcionamiento, una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que tienen un uso excesivo de las sustancias. O sea, el paciente que consume sustancias bipolar va a tener ya no solamente un peor pronóstico, una pobre respuesta al tratamiento, sino también una menor recuperación funcional después de haber salido de la etapa maníaca o de la etapa depresiva. Esta es la escala MARS para valorar la adherencia al tratamiento. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna investigación o algún estudio sobre la adherencia al tratamiento, les recomiendo utilicen esta escala. Es autoinformado, son 5 o 4 preguntas, no recuerdo bien, sencilla de aplicar. ¿Qué se ha visto? Que los pacientes que consumen sustancias tienen una peor adherencia al tratamiento psicofarmacológico comparándolo con aquellos bipolares que no consumen las sustancias. Una diferencia también estadísticamente significativa. Entonces, esto evidentemente va a complicar el tratamiento en estos pacientes. Bueno, hemos revisado entonces, para ir resumiendo, una comorbilidad muy frecuente que puede generar muchas repercusiones en el paciente. Hay un mayor riesgo de suicidio, una peor respuesta al tratamiento, un peor funcionamiento. Ya, nos queda claro todo eso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Vamos a revisar, como les digo, la guía, como les dije al inicio, la guía CANMAT de la red canadiense del estudio de trastornos del estado del ánimo y de ansiedad. ¿Qué recomienda en esta guía? Antes de entrar a eso, aquí está.
En pacientes bipolares va a depender mucho del abuso de sustancias. Y acá hay que hacer una pequeña salvedad. A pesar de que la frecuencia de esta patología comórbida sea muy alta, de que genere mucha repercusión y de que sea muy problemática, no solamente para el médico psiquiatra, sino para el médico general, para el gastroenterólogo, el trasplantólogo, el cirujano, etcétera, existen pocos estudios, existen pocos ensayos clínicos aleatorizados o que tengan una metodología robusta que nos permitan dar recomendaciones basadas en una evidencia clara. Eso es lo que hay que tener presente. Eso pasaba en 2012, cuando se publicó esta guía del CASMA, y pasa ahora. Esta es parte de una revisión que salió publicado recién, en marzo de este año, hace unos pocos meses, en el cual los niveles de evidencia siguen siendo similares. No ha habido una mayor cantidad de estudios a esta población. Ya se podrá debatir, se podrá discutir por qué no se estudia en esta población, bueno, pero no es el propósito de esta actividad. Pero bueno, con la escasa evidencia que tenemos, con los estudios, que generalmente en la mayoría de estudios de respuesta al tratamiento colocan que el abuso de sustancias es un criterio de exclusión y no hay pues grandes estudios que nos permitan sacar alguna conclusión basada en la evidencia. Pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Algunos pocos estudios, algunas pocas ensayos clínicos nos permiten dar algunas recomendaciones básicas, pues, ¿no? Primero, acá está dividido en trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar. Bueno, acá nos centramos exclusivamente en trastorno bipolar y en otro momento podemos hablar del manejo del paciente con depresión unipolar. Pero en el alcoholismo, paciente bipolar con alcoholismo, que se puede dar, primera elección, naltrexona. Segunda elección, adicionar al estabilizador del ánimo que tiene el paciente, la motrigina, valproato o disulfirán. Una tercera opción, gabapentina, topiramato y el litio como monoterapia. Primera opción, entonces, naltrexona. No tienen experiencia con naltrexona, pueden utilizar ácido valproico. Y de hecho, la guía recomienda que el tratamiento, busquemos que sea la monoterapia, un tratamiento que cubra tanto la regularización del estado del ánimo, además de ayudar a la patología adictiva. Valproato es una buena opción, ácido valproico, dosis adecuadas. Lo que no recomienda la guía es adicionar quetiapina o dar quetiapina como monoterapia. No se ha demostrado. De los antipsicóticos, en población adicta, no solamente en bipolares, se ha demostrado que de todos los antipsicóticos, el que pudiera tener alguna utilidad para disminuir el consumo de sustancias, ojo, insisto, no en población bipolar, sino en población adicta en general, es el aripiprazol. Aripiprazol, hay algunos estudios, pocos, pero hay alguna evidencia de que puede ser útil en la disminución del consumo de la sustancia adictiva. Insisto, esto es en población no bipolar. En población bipolar no hay muchos estudios y los pocos estudios que hay con quetiapina no han encontrado que la quetiapina sea de utilidad para disminuir el consumo de la sustancia o la apetencia por el consumo del alcohol. Donde sí encuentra su utilidad otros medicamentos estabilizadores es en el uso, por ejemplo, del cannabis. Cuando hay un uso de cannabis, uso de marihuana comórbido, primera elección, adicionar valproato litio, hacer esta combinación. Combinar litio con valproato, una de las pocas veces que se tendría que combinar estos dos estabilizadores es justamente en pacientes que consumen comórbidamente marihuana. O segunda opción, el litio como monoterapia, pero bueno, lo que sí se ha demostrado que puede ser más útil es la combinación de valproato con litio. En el caso de la motrigina, adicionar nuevamente, combinar valproato con litio, no se ha recomendado carbamazepina, no se ha recomendado, ni tampoco para el uso de alcohol, por ejemplo, tampoco se ha recomendado o se utiliza carbamazepina. Y, perdón, estos son los últimos estudios que han salido publicados.
ensayos clínicos de doble ciego, en el cual buscan ver qué medicamentos o qué combinación de medicamentos pueden ser útiles en esta comorbilidad. Comparando acá, por ejemplo, este estudio de Geller, litio con el placebo, el litio ayuda a disminuir tanto la apetencia por el alcohol como la apetencia a la sustancia, a cualquier sustancia, y además también ayuda a controlar los síntomas afectivos. En cambio, por ejemplo, el valproato, en este estudio de dependencia al alcohol, se ha visto que ayuda a mejorar la apetencia por el consumo del alcohol, pero no ayuda a mejorar los síntomas afectivos. Este otro estudio, quetiapina versus placebo, quetiapina versus placebo en pacientes con dependencia al alcohol. ¿Para qué es útil? Para mejorar los síntomas afectivos, pero no hay una mejoría en la sintomatología alcohólica. Y eso es lo que ya les dije, no hay un nivel de evidencia suficiente que nos permita decir que quetiapina va a ayudar en estos pacientes con consumo de alcohol. Igual acá, por ejemplo, quetiapina versus placebo y adicionado con litio o otro medicamento, como valproato, no hay una influencia tanto del alcohol, del consumo, en el consumo del alcohol y en la mejoría de los síntomas afectivos. Dense cuenta, 3, 6, 9, 10 estudios, poquísimos. Y no hay mucha evidencia. Por lo tanto, estas recomendaciones que les estamos dando se basan pues, en ensayos clínicos de una N de 50, 30 pacientes a lo mucho, pocos estudios, ¿no? Igual, la evidencia sigue siendo limitada. Entonces, ¿qué quise transmitirles en esta exposición, colega? Primero, ya para concluir, en el trastorno afectivo bipolar, la comorbilidad con el uso de sustancias, especialmente el alcohol, es muy frecuente. Tengan siempre presente esto y se los digo por cuarta, quinta vez, hay que buscar activamente esta comorbilidad, ya que tiene muchas implicancias en el curso, la evolución, la clínica y el tratamiento de los pacientes con trastorno afectivo bipolar. Respecto al tratamiento, existe poca evidencia sobre la utilidad de diferentes formas de tratamientos para esta comorbilidad. Ácido valproico y litio, hasta el momento, pudieran ser eficaces en casos de uso de cannabis y cocaínas, mientras que para el alcohol, recuerden ustedes, se debería utilizar naltrexona como primera opción. Y a pesar de que la psicoterapia, no hemos hablado de eso, pues es muy amplio este tema, se tendría que tocar en otra ponencia. Pero a pesar de que la psicoterapia es un componente esencial, importante en el tratamiento de cualquier paciente con problemas adictivos y trastorno afectivo bipolar, no existen estudios grandes, bien diseñados, que evalúen potencialmente y que den un nivel de evidencia del potencial rol terapéutico de las psicoterapias. Lo que sí hay algún nivel de evidencia con la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, la psicoeducación y la terapia de soporte, diferentes formas de soporte emocional pudieran ser de utilidad en estos pacientes. Como vemos, hay todavía mucho que estudiar, mucho que investigar y ayudar a estas personas con esta comorbilidad que es muy frecuente y es una lástima que no haya mayores niveles de evidencia para recomendar un mejor tratamiento en estos pacientes. Muy bien, gracias por su atención. No sé, Diana, si hubiera alguna pregunta o algún comentario de parte de los colegas. No te escucho, Diana. Tendrías que activar tu micro. Igual se están activando sus micros, doctores, por si tienen alguna consulta, la puedan hacer por allí si gustan. Jorge ha hecho una Disculpe, lo pregunta que pasa es que interesante. Acá te voy a escribir, buenas. Jorge. Disculpe, doctor, lo que pasa es que estoy manejando y Ya, no hay me he problema. quedado... Esa es una revista, Sí, pero el bueno, JAT. doctores, todos los que tengan alguna consulta.
con el doctor. Hay que explotarlo al doctor antes de que se vaya, es la última charla, hay que aprovecharlo. Ahí te pasé, Jorge, en el chat el nombre de la revista, ahí puedes encontrar. Hay muchas revisiones muy interesantes en el JAD, el Journal of Affective Disorder, y hay otra revista, el Journal of, ¿cómo se llama esta revista? Déjame acordar, ahorita te digo, acá lo tengo apuntado. Ah, esta de acá. Esa segunda revista. Ahí vas a encontrar información actualizada sobre estos problemas. Doctor Jeff, lo envió como mensaje, doctor. Disculpe. ¿Perdón? ¿Me escuchó? Sí, doctor Jeff, buenas noches. ¿Lo llegó a enviar como mensaje? Sí, todos los panelistas, Jorge. Está en el chat. Voy a revisarlo. Muchas gracias. Ahí está. Ahí están las dos revistas. Ajá, ahí está. En el chat, sobre todo, ahí hacen muchas publicaciones. Y otra muy, muy interesante es esta de acá. El Journal of Bipolar Disorder. Lo recomendable es, bueno, personalmente yo qué hago, cada mes o cada 2 meses entro a las revistas y veo los artículos, pues no hago un tamizaje y leo los artículos que vayan saliendo publicados sobre este tema, bien, y también ustedes así van a tener una idea de las tendencias de investigación que están ocurriendo, que se están realizando a nivel mundial, ¿no? De nada, Jorge. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, en el chat hay varias preguntas. Sí, ya le contesté a Jorge. Jorge había hecho una pregunta. Ya le contesté. Disculpen que estoy mal. Ay, ahora. ¿Se ha volteado? ¿Cómo vamos? Pues creo que estoy mal, estoy bien. Y ahora sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la charla que justamente hoy día ha sido muy interesante con el doctor Huarcaya. Y próximamente, pues, esperemos tener nuevas charlas, nuevas ponencias con el doctor, siempre novedades que nos trae. Muy amable. Gracias a ustedes, gracias colegas, éxitos, felices fiestas patrias. Disfruten todos. De igual manera, doctores. Nos vemos, chao. Gracias. Hasta luego.